Hola, gusto de saludar a quien esté mirando este video. Hemos preparado esto para que quede como material y que espero les sirva a algunos que no tengan mucha práctica con caballos, sobre todo en lo que tiene relación con esta presentación específica que es sobre cateterismo yugular en equinos, bien, o cateterismo venoso, que en los caballos lo hacemos principalmente en la vena yugular como primera opción. Bien, y esto en el contexto del grupo de voluntarios de los incendios en Chicauma, Lampa, de este año 2022. Aquí tenemos una de nuestras pacientes guerreras estándares, que es la malquerida. Bien, y con ella es que les voy a presentar lo siguiente. Bueno, me imagino que todos los que son parte del voluntariado y los que se irán juntando y sumando de a poco conocen o van a conocer a esta yegüita que recibió ese nombre, como decíamos en el video, por su comportamiento medio esquivo con las personas, una yegüita de cerro, así que no tenía costumbre de estar con humanos en general. Ella llegó con una serie de quemaduras en la región de la ubre, en la región pectoral, axilar, en el abdomen, en la cara, en la región de los muslos, cerca del periano. Entonces, una de las cosas que es importante considerar en estos pacientes quemados es la vía venosa permeable para poder hacer las medicaciones, bueno, y como en cualquier otro tipo de paciente, pero nos vamos a enfocar en ella como un ejemplo. Toda esta foto y material la preparamos junto con algunos de los voluntarios de LAMPA, así que espero que les pueda servir a todos para su práctica profesional a futuro. Lo primero que tenemos que considerar en cuanto al procedimiento de colocar un catéter venoso periférico es la contención química y contención física del paciente, o sea, un concepto de contención en general de los caballos, considerando que son animales bastante grandes y que muchas veces no es fácil el manejo, mucho más en ejemplares como esta yigüita que no tienen mucho comportamiento amigable con las personas, y es lógico porque ellos simplemente intentan defenderse. Bien, de respecto a la contención química de los caballos, aquí hay algunas de las opciones, yo agrupo aquí las más comunes, obviamente no son todas, pero aquí les dejo algunas de los fármacos más comúnmente usados en medicina veterinaria en la área de quinos para hacer contención química, como son la silacina, la cepromacina, la letomidina, que también es otro fármaco del grupo de los alfa-2 agonistas. Pero no vamos a entrar en detalle en esto, se los dejo aquí para que lo guarden y lo tengan como las dosis que más podemos usar para sedación, con el fin de hacer algún tipo de procedimiento en estación. Bien, sedación no es lo mismo que anestesia. Sedación es tranquilizar o sedar al paciente, un método de contención química para que él quede más tranquilo, contenido, pero él no va a perder la conciencia. Perder la conciencia es un término que se ocupa para indicar el estado de anestesia o el procedimiento de anestesia. Entonces, básicamente, un paciente sedado está contenido de forma química y un paciente anestesiado está inconsciente, por lo tanto, él va a ir al suelo, va a ir al decúbito, y son estados totalmente diferentes en cuanto a fármacos que se usan y objetivos y propósitos del procedimiento. Bien. Lo comento porque he escuchado varios comentarios respecto a confundir un poco lo que es sedación anestesia. A grandes rasgos, eso sin entrar tanto en detalle. Específicamente en esta yegua, que es la malquerida, lo que hicimos fue estimar el peso corporal de ella con esta wincha de estimación de peso que se venden comercialmente. Esta yegüita, esta wincha comercial nos indica que en esta chica ella pesa aproximadamente 350 kilos, bien, aproximado porque no es un valor objetivo final, sino que es una estimación, bien, pero esto nos sirve, el valor que nos da en cuanto a peso, nos sirve para hacer el cálculo de fármacos bastante bien en un caballo adulto, no así en un potrillo. ¿Vale? Entonces, la contención química de este caso fue por asociación de un sedante, que en este caso es la silacina, y un tranquilizante, que es la cepromacina. Sedante y tranquilizante tienen efectos un poco diferentes, no son lo mismo. Por eso existen las dos palabras y no son precisamente sinónimos. Bien. Luego, en cuanto a la dosificación de los fármacos que usamos, en esta yegüita, que estimamos pesa 350 kilos, usamos primero silacina al 10%,
Eso quiere decir que trae 100 miligramos por ml y usamos una dosis de 0,5 miligramos kilo, lo cual para este peso corporal, con esta dosis y esta concentración, nos dio un volumen de 1,75 ml que lo vamos a usar vía intramuscular. Asociado a este fármaco, que es el sedante, usamos un tranquilizante. Esta asociación es común de usar en medicina equina para potenciar los efectos de cada uno y hacer una mejor contención química del paciente. Entonces, asociamos la silacina a acepromacina, que viene en una concentración de 1%, o sea, 10 miligramos por ml, y usamos una dosis de 0,03 miligramos kilo, lo cual nos dio un volumen de 1 ml intramuscular. En la misma jeringa se mezclan los dos fármacos y se administran vía intramuscular. Bien, tomando el resguardo de que al momento de sacar los fármacos, eh, por ejemplo, primero sacamos la silacina, 1,75 ml, y después vamos a ir a tomar el frasco de acepromacina y obtener 1 ml en la misma jeringa. Hay que tener cuidado de que la silacina no se vaya para dentro del frasco de la acepromacina, que es algo que puede ocurrir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego de colocar el fármaco vía intramuscular y antes de administrar o hacer la punción intramuscular, obviamente hay que hacer una antisepsia bien rigurosa, limpiar con gasa y alcohol o alcohol con yodo, idealmente, hasta que la gasa salga lo más limpia posible. Bien, no puede haber tierra ni suciedad en la gasa, porque eso me está indicando que aún está sucio y por lo tanto yo no debería colocar una aguja intramuscular o endovenosa subcutánea en ese tipo de circunstancias. Bien, si se fijan, las dosis que están aquí, de silacina y acepromacina, están dentro del intervalo de dosis que yo les mencioné, que es lo que se ocupa para sedación, lo mismo para la acepromacina que está acá, y entonces estamos respetando esas dosis. En esta yegüita, entonces, luego de esperar 10 minutos de la medicación intramuscular, fíjense cómo queda con esta expresión facial que es típica de caballo sedado. Los signos de sedación son: uno, mientras más bajo está la cabeza o el mentón del caballo, mayor es el grado de sedación. Ese es como nuestro mayor parámetro. Dos, ellos empiezan a tener o pueden tener, se llama como ptosis o caída del labio, ¿bien? Del labio inferior. Es una caída como una relajación flácida de eso, queda flácido. Eh, Abre el tercer signo que se puede ver, abren las orejas. Cuarto signo que ellos pueden notarlo o los pacientes pueden adoptar una posición como de abrir las manos hacia adelante y estirar las patas hacia atrás para tener una mayor superficie de apoyo. Otro signo asociado es que tengan ataxia o incoordinación a causa de que la silacina es un muy buen relajante muscular, por lo tanto pierden un poco de tono muscular. Y la expresión facial es típica de los caballos sedados, como esta yegüita que está aquí. ¿Bien? Entonces, esto es la yegüita después del efecto del sedante y el tranquilizante justo por vía intramuscular. Vamos a seguir por acá. Obviamente, en otro contexto clínico, que no sean quemaduras, nosotros podemos asociar la contención química con contención física, y para eso me imagino que conocen algunos métodos de contención física. Los más comúnmente usados en caballos son el puro, o también llamado asial, que se coloca en el labio superior de los caballos. Están lo que se conocen como las maneas, bien, para atrapar al caballo y evitar que él tenga movimientos muy amplios con sus manos o patas. Bien. Y el brete o manga de palpación, que es una, digamos así, de las mejores herramientas de contención física, siempre que el caballo lo acepte y se quede tranquilo dentro de ella. Bueno, en contextualizando nuestro paciente, no tenemos brete, no tenemos manga de palpación donde colocar a nuestro paciente, así que esto se anula. La colocación de las maneas cree que los caballos que no se dejan agarrar las manos o tocar las manos como esta yegua no es una muy buena opción, se van a descontrolar aún más, así que no lo usamos en esta yeguita. Y el puro, por razones obvias, tampoco lo vamos a usar. ¿Cuáles son las razones obvias? Fíjense cómo está de quemada la zona del belfo o de los labios, de los yares, de la narina de esta yeguita. Entonces, obviamente aquí no vamos a poner un puro porque solo vamos a empeorar la situación de la quemadura. Así que nos valemos solo de la contención química y, y eso. Luego de que el paciente está bien contenido, una buena contención, en este caso química, por sila y acepromacina intramuscular, vamos a la siguiente fase ya con lo que tiene que ver con el procedimiento de cateterismo,
que es la tricotomía o depilación de la zona del surco yugular. Entonces, en esta foto no se ve tan bien la verdad, pero en todos los caballos se forma un surco en esta región entre este músculo que se llama, bueno, brachiocefálico y este de acá se llama esternocefálico, pero los nombres no importan aquí, pues en cuanto para esta charla, pero sí sepan que entre estos dos músculos se forma un surco y en este surco yugular se llama así porque ahí se ubica la vena yugular, obviamente. Entonces hacemos tricotomía o depilación en la zona bien amplia, donde está el surco que es aquí, y nos extendemos hacia cada lado en una zona amplia para poder hacer una buena antisepsia y ver bien la zona donde vamos a entrar con el catéter. No en todos los casos es totalmente necesario hacer tricotomía, pero si se puede hacer, me parece que es mejor. Bien, idealmente con una máquina de depilar y no con una navaja o con una Gillette, porque la Gillette genera mucha dermatitis y mayor chance de infección posterior. En cambio, una máquina de depilar, de cortar pelo, no genera tanta dermatitis como una navaja. ¿Ven? Sin contar que con la navaja o la Gillette podemos hacer cortes en la piel, que es relativamente fácil hacerlo, ya que esas navajas son bien, tienen un filo bien importante, tienen mucho filo. Y es fácil cortar la piel de los caballos haciendo la tricotomía, lo cual no es deseable, obviamente. Luego del procedimiento, o el siguiente paso del procedimiento, es el método de antisepsia o la antisepsia. Entonces, lo ideal aquí, en cuanto a antisepsia, es que ustedes tengan, primero, se ponen guantes, toman gasas que estén limpias, no es necesario que esté estéril, pero que esté limpio, y podemos hacer una primera limpieza con alcohol para sacar el exceso de grasa y tierra y suciedad que hay aquí en la zona donde vamos a colocar el catéter. Y luego de que hacemos esa primera limpieza con alcohol, me parece que lo mejor en cuanto a productos que se pueden usar es la clorexidina. Entonces, con la clorexidina, bien, nosotros vamos a hacer la antisepsia. Y fíjense que lo importante, a mi parecer, es lo siguiente. Ustedes hacen la antisepsia con clorexidina y van a pasar gasas hasta que la gasa salga lo más limpio posible para así entender que la zona de la tricotomía está bien limpia. Bien, entonces fíjense aquí esta gasa como tiene aquí aún signos de suciedad y restos de tierra, polvo, barro, o lo que sea que esté ahí. Y vamos a limpiar hasta que la gasa salga blanca. Fíjense la diferencia entre esta gasa que ya limpiamos varias veces en la zona del surco yugular, a diferencia de esta que era la primera limpieza que hicimos. Entonces uno limpia y bota la gasa. Limpias de nuevo, ves la gasa, si sigue sucio la bota, limpias de nuevo hasta que quede así de blanca. Bien, una vez que esto está bien blanco, que está indicándonos que ya no hay exceso de suciedad aquí. Nosotros vamos a generar espuma de la clorexidina y la vamos a dejar en el sitio donde queremos hacer la antisepsia. Bien, aquí ahora recién viene el efecto antiséptico como tal. Tenemos que generar espuma con la clorexidina tipo líquida o acuosa, porque cuando se genera la espuma, ahí es donde se empieza a ejercer o a funcionar el efecto antiséptico. Bien, entonces dejamos esta espuma que se genera de la clorexidina por 2 a 3 minutos, como se los dejé aquí colocado, ya que ese es el tiempo de latencia de esta sustancia. O sea, de latencia quiere decir el tiempo que demora en hacer efecto, y en este caso el efecto de antisepsia. ¿Vale? Entonces tienen que dejar eh, actuar la espuma de clorexidina por ese tiempo mínimo para realmente confiar en que generamos un efecto antiséptico y evitar al máximo la contaminación. Luego de que tenemos la zona totalmente preparada con tricotomía y antisepsia, lo que hacemos es definir bien la zona donde vamos a hacer la punción. Para eso yo coloco mi dedo no en la zona de tricotomía que está limpio, sino que más abajo, pero siempre en la zona del surco yugular, para así obturar el flujo de sangre de la yugular que viene el flujo sanguíneo viene desde la región de la cabeza hacia el corazón, entonces viene desde acá arriba hacia abajo. Si yo pongo mi dedo aquí, la sangre se empieza a acumular desde la zona de mi dedo hacia arriba y así voy a ingurgitar la vena yugular y así yo la puedo ver mejor y saber dónde voy a colocar el catéter. Entonces hay que apretar en la zona del surco hasta que se ingurgite la vena. Algunos caballos se demoran más en ingurgitar, otros se demoran menos, así que hay que tener paciencia y no dejar de comprimir hasta que uno vea bien la vena yugular. Y en esa zona donde ya sabemos que está la vena yugular, vamos a hacer el siguiente paso, que no en todos los caballos es necesario hacerlo. Yo creo que sí o sí es necesario en los potrillos,
pero en los caballos adultos hay muchos que se dejan poner catéter sin anestesia local y hay otros que no se dejan sin anestesia local. ¿Bien? Eso depende del comportamiento de cada caballo. Y en los potrillos yo creo que es ideal siempre hacerlo porque así uno evita que ellos peleen contra el procedimiento de colocar el catéter y ello además de generar menor riesgo de que ocurra algún accidente en el momento que estamos, entre comillas, peleando con el potrillo para poner el catéter, también ellos van a quedar traumatizados al hecho de que aborden su vena yugular para una punción. Entonces siempre es mejor poner anestésico local en los potrillos para evitar que ellos queden con, entre comillas, traumas y que cuando ellos sean adultos no se dejen acercar o no se dejen que alguien aborde su vena yugular solo porque ya tienen el recuerdo de que fue traumático en algún momento de su vida. Bien, entonces lo que hacemos es, una vez que definimos la zona donde vamos a colocar el catéter, podemos colocar una aguja de insulina o una 23G. G es gauge, por si no lo saben. Ese Y que aparece en el número del calibre de las agujas significa gauge y eso en inglés es como calibre. Entonces estamos hablando del calibre de la aguja. Esta azul es una de 23G, si no me equivoco, pero lo ideal es usar la aguja más pequeña posible y se coloca vía subcutánea. Bien, aquí estamos con la aguja subcutáneamente en la zona del surco yugular. Obviamente yo no quiero entrar en la vena yugular, no quiero traspasar el endotelio de la vena, sino que quiero colocar el fármaco subcutáneo de esta forma. Entonces aquí yo ya coloqué 2 ml de lidocaína al 2%, que es la típica que se vende en esta zona del surco yugular, y fíjense cómo se formó aquí una bola. Aquí antes de la inoculación, post-inoculación. Antes, post. Se tiene que formar esta bolita, que quiere decir primero que estamos en el subcutáneo y segundo, que el fármaco se depositó ahí, por lo tanto va a ejercer el efecto de anestésico local en todo el tejido de la epidermis, dermis y subcutáneo, que es lo que queremos desensibilizar con este procedimiento para que posteriormente cuando entremos con el catéter, el caballo no sienta nada y así él no se queje, no se mueva y tengamos mejor chance de éxito de colocar el catéter. Bien, luego de colocar el anestésico local, esperamos unos 2, 3, 4, 5 minutos, lo que más se pueda, para que haga efecto el anestésico. Recuerden, tiempos de latencia es importante en los fármacos o sustancias que usamos. Y luego vamos a hacer la técnica de punción. Entonces yo le hicimos este video. Entonces, si se fijan, en el procedimiento lo que hacemos es ver bien la zona de la vena yugular. Siempre uno está con guantes. Yo coloco, tomo el catéter, que el catéter tiene un mandril adentro, que es la parte del estilete, la que va a hacer la punción, y por fuera tiene esto blanco, que es el catéter propiamente tal, de un material que se llama teflón. Uno tiene que entrar con el catéter en cierto grado de angulación. Fíjate como que está, aquí está angulado, no está paralelo al cuello, sino que está más hacia mí, está en este grado de angulación y no está así paralelo. Así yo tengo mejor chance de entrar en la vena yugular rápido. Y una vez que yo veo que está saliendo sangre por el catéter, yo voy a paralelizar un poco más el catéter, dejarlo bien al lado del surco yugular o del cuello, y luego de eso voy a entrar un poco más. Fíjense lo que yo hago aquí. Una vez que veo que sale sangre, entro un poquito más y luego tomo el teflón, el catéter, para que el mandril no siga entrando. Solo tomo el teflón y el mandril no sigue entrando hacia la vena. Después saco el mandril, que es la parte del estilete de metal. Y una vez que ya pruebo que estoy en la vena, fíjense, yo pongo mi dedo abajo para probar que seguimos en la vena, sale sangre y coloco mi dedo arriba para tapar. Bien, siempre se tiene que colocar el catéter a favor del flujo sanguíneo, porque si yo lo coloco en contra del flujo sanguíneo, que en este caso sería la yugular, trae el flujo desde arriba hacia acá abajo, desde la cabeza hacia la zona del tórax yendo al corazón. Si yo coloco el catéter de abajo hacia arriba, o sea, punzo de aquí donde está el dedo hacia arriba, voy a estar en contra del flujo.
y el flujo constantemente va a estar empujando el catéter hacia abajo con mayor chance de doblarlo y que él se obture y que perdamos esa vía permeable. En cambio, si yo lo coloco el catéter de arriba hacia abajo, tal cual como lo hicimos aquí, de arriba hacia abajo, en sentido del flujo sanguíneo, a favor del flujo sanguíneo, el flujo de sangre pasa por al lado del catéter y no va a estar empujando la punta constantemente, por lo tanto menos chance de que se doble o se obture. Entonces, la técnica adecuada es colocarlo a favor del flujo, siempre que vamos a mantener ese catéter por X tiempo para evitar este problema del flujo sanguíneo. Si yo voy a hacer una punción para solo dar un medicamento, por ejemplo, con una aguja y una jeringa, puedo hacerlo de abajo hacia arriba, porque es una punción en un momento X único que no voy a dejar una estructura dentro de la vena. Pero cuando colocamos catéter, tiene que ser a favor del flujo. Luego de una vez el catéter está colocado en la zona de la vena yugular y sabemos que estamos en la vena porque está saliendo sangre, colocamos una extensión de catéter. Bien, no son difíciles de conseguir ni caras, así que me parece que vale mucho la pena tener extensiones de catéter. Aquí hay una tapa amarilla, que esta tapa tiene parina, tiene una goma, que dentro de esa goma tiene parina, entonces uno puede pinchar, punzar con una aguja en la zona de la goma que tiene parina y cada vez que coloquen el fármaco va a pasar un poco de parina. La parina, recuerden que es un anticoagulante, por lo tanto la idea es dejar toda esta vía con anticoagulante para evitar al máximo que la sangre coagule en la extensión o dentro del catéter y así menos chance de perder la vía permeable. Bien, entonces siempre trabajar con extensiones de catéter y con tapa de parina idealmente. Se puede acoplar también aquí una llave de 3 pasos, es ideal, pero no es excluyente, no es totalmente necesario. Pero una llave de 3 pasos facilita mucho más el manejo posterior para la medicación. Luego de colocar, bueno, acoplamos la extensión, hay que suturarla. Me parece que la mejor forma de mantener una vía permeable es suturarla, la extensión del catéter. Hay algunos pegamentos de uso médico que se pueden usar, pero me parece que lo mejor es suturar. Entonces, bueno, aquí no se ve tan bien en la foto, pero hay una sutura aquí, en este nivel. Fíjense que aquí la extensión está acoplada al catéter y yo suturé aquí la extensión a la piel, con un punto siempre de cirujano, tranquilo, punto normal, y se hace aquí un puntito de fijación. La extensión del catéter, uno le coloca aquí algún tipo de tela adhesiva de tal forma que yo deje una parte de acá y otra parte de acá de esta tela, como unas alas de la tela, y al medio está pasando la extensión, y con esto yo puedo suturar cada una de estas alitas o extremos de esta tela a la piel. Fíjense que aquí hay un punto de sutura, también punto simple de cirujano, y aquí hay otro punto de sutura, para que la extensión del catéter que fija aquí en la región de la piel, y si el caballo llega a hacer una tracción muy fuerte de la extensión del catéter, la fuerza o quien resista esa tracción sea esta zona donde está suturado la extensión a la piel y no esta zona donde está suturado la extensión y el catéter a la piel, porque si no hay más chance de que esto se salga si es que la tracción se genera aquí. En cambio acá no hay chance de que se salga este catéter acá. Con todo esto igual se pueden salir los catéteres con todas estas maniobras, pero hay menos chance de que ocurra, con seguridad. ¿Vale? Entonces siempre hay que suturar en 2 zonas, una zona aquí y otra aquí donde hacemos algo con la tela adhesiva. Una vez que tenemos esto, ya estamos listos. Bueno, aquí estaba, esta foto está mejor, aquí se pueden ver los puntos de sutura, aquí hay una sutura, acá están las otras dos, una sutura aquí, otra sutura por acá. Bien, esa es la idea para dejar la vía bien suturada y permeable. Y con eso ya podemos tener una vía permeable para poder hacer fluido. Entonces, en esta yigüita, luego de tener nuestra vía permeable suturada, con el catéter en la vena, con la extensión también suturada, aquí esta extensión es larga, por lo tanto la amarramos aquí en una trencita que le hicimos en la crina, en la crin del caballo, en la tusa, bien, para que no ande colgando por ahí dando vueltas, y aquí con la tapita con heparina. Bien, mantenemos así una vía permeable. Así después podemos hacer fluidos, tal cual hicimos en este día aquí con algunos de los voluntarios. Bien, simplemente un suero de ring, un suero ring en lactato, en este caso de litro, conectado a una baja de suero, y esta baja de suero es la que se conecta a nuestra extensión de careta. Aquí está la extensión y aquí empieza la baja de suero.
Bien, espero que haya sido explicativo, lo hayan entendido y puedan aplicarlo después en su práctica. Y agradecido de todas las personas que hemos podido participar del voluntariado. Así que felicitaciones, ánimo, fuerza y sigamos aprendiendo todo y ayudando.